la segunda clase lo que hay que ver es qué representan cada una de las figuras, ¿no? Las alegorías que aparecen en el conjunto del fresco, ¿no? Del buen gobierno. Hay que ver lo de las virtudes, ¿no? Hay que ver lo de la pues importancia de la división o de la concordia, ¿no? Que debe de imperar en las ciudades. Hay que recordar que, aunque Skinner no le dé mucha importancia a esto, que la lucha entre las facciones era muy intensa en las ciudades estas italianas. Siena no fue la excepción. Hay que recordar ese episodio de la lucha entre guelfos y gibelinos, unos apoyando al papado, otros apoyando al imperio. Hay que recordar que Dante Alighieri mismo salió al exilio de Florencia por su postura a favor del imperio, ¿no? Y bueno, todos estos episodios sí hay que verlos también como el contexto de esa necesidad de lograr la paz y la concordia en las ciudades, que es como quizá la esencia de la pintura del buen gobierno. Pero bueno, el análisis de Skinner en El artista y el filósofo es muy minuciosa, es muy detallada y claro, hay que hacer unas clases en las que pues analicemos con más detalle, incluso desde el punto de vista técnico alegórico, a esas pinturas y a esas virtudes y figuras de virtudes que aparecen en el fresco, ¿no? Porque son también metáforas o son justamente alegorías. En cierto modo encarnan ideas y conceptos, ¿no? Visiones morales, ¿no? Virtudes también cívicas, porque a veces se piensa que las virtudes es una cosa que tiene que ver más bien con el sabio, el estoicismo, y en la herencia de este estoicismo, el legado de este estoicismo en el cristianismo, en la idea de el santo, ¿no? Sabio y santo, que el cristianismo eh, hizo, hizo suyo. Entonces aquí hay también que ver cómo las virtudes del republicanismo son virtudes cívicas, ¿no? Se trata de, como Skinner subraya, un humanismo cívico, ¿no? El que se ve plasmado en las pinturas. Hay que entrar en el análisis detallado de la pintura del buen gobierno. Recomiendo un video que circula en YouTube al respecto, que se llama Siena y el primer Renacimiento, que muestra las imágenes en forma muy detallada de la pintura, ¿no? Y creo que también hay las ilustraciones de los libros tanto de Skinner como de Boquerón, y hay también libros de arte en donde se reproduce en forma muy vistosa, ¿no? La pintura con colores muy vivos, ¿no? La pintura. Pero yo creo que el video de Siena y el primer Renacimiento es muy adecuado para hacer ese análisis pormenorizado de la obra de Lorenzetti. Por eso creo yo que pues forma parte casi el ver ese video de la continuación del curso de Doctrinas 1, ¿no? El punto de vista de Skinner, su reconstrucción de la historia del pensamiento político moderno, de la génesis del Estado moderno, es muy importante y original. Desde luego que es muy polémica. También eh, discute mucho los enfoques liberales, ¿no? Que han como desdeñado
la época y la importancia que tuvieron estos, digamos, modos de pensar, ¿no? De la transición entre pues este periodo renacentista o prerrenacentista y ya el mundo moderno propiamente dicho, ¿no? Porque el liberalismo pues se inclina por una concepción de la política a partir de los derechos individuales, de la división de poderes, ¿no? Claro, también el liberalismo llegó a una especie de acuerdo con cierto republicanismo que ya no es tanto el republicanismo, digamos, eh, primero, ¿no? De los italianos, sino que ya es el republicanismo un poco matizado, ¿no? De la época en que ya se hicieron las revoluciones burguesas, ¿no? Y que se habló ya de la lucha contra el absolutismo, contra los monarcas, ¿no? Que estaban como eh, concentrando el poder en las grandes capitales, ¿no? En donde van a gobernar o a reinar ya monarcas, ¿no? A veces incluso absolutistas o a veces constitucionales, eh, pero bueno, pues ya van a prescindir en cierto modo de pues, los enfoques más, ¿cómo se podría llamar a esto? Más, pues, de el autogobierno de las ciudades, ¿no? Pues porque ya existe también un Estado nacional con un territorio sobre el cual a veces las capitales ejercen una soberanía, el monarca representa esa soberanía, ¿no? Y ya pues no es muy importante la participación de la ciudadanía, sino es importante la obediencia, ¿no? Y en cierto modo, por ejemplo, la teoría hobbesiana va en ese sentido, ¿no? En esa dirección. O el contractualismo, no el contractualismo de pues, los neotomistas, ¿no? Que también lo hubo, ¿no? O constitucionalistas a veces un poco republicanos también, sino ya es la concepción del Estado pues, nacional y del Estado como un organismo muy eh, a escala de grandes territorios, ¿no? Y con una concepción más a partir de la soberanía. Y eso hizo que las ciudades y el tema de las virtudes, ¿no? Cívicas pues se fueran haciendo a un lado, se fueran desdeñando y por lo mismo el republicanismo fue perdiendo importancia y el liberalismo lo fue desplazando. Por eso Skinner quiere como reconstruir la historia del Estado moderno sin prescindir de esas fases, de esas épocas, de esas formas alternas, ¿no? de gobierno, de autogobierno. Y por eso incluso pues, hay un trabajo suyo que no por casualidad se llama La libertad antes del liberalismo, donde se remonta o hace la historia de la libertad remitiéndose a la propia antigüedad, remitiéndose a Roma, ¿no? A los moralistas romanos, no a todos, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Y entonces ya eh, el liberalismo ahí es visto con más reserva, ¿no? Como sobre todo con el revival
del liberalismo tras la Segunda Guerra Mundial ya no tiene todas consigo, por así decirlo, y hay una, digamos, como visión alterna, ¿no? A la visión que las historias o los historiadores liberales han dado de cómo se gestó el Estado moderno, ¿no? Y el papel que desempeñaron corrientes como la del republicanismo. Eso es lo que puedo decir así como, pues casi en síntesis, ¿no?